Vamos a compartir, gracias al Señor, un sábado más para compartir su palabra. Y gracias al Señor, el sábado pasado terminamos el libro de Juan y en esta mañana vamos a iniciar el libro de Romanos. Para todo aquel que quiera ser salvo por esa salvación poderosa que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni las religiones pueden salvar, ni las filosofías humanas, ni los gobiernos políticos. El único y verdadero es Cristo y solo en Él hay salvación. Y en esta mañana vamos a estar hablando del libro de Romanos. Muchas personas consideran el libro de Romanos uno de los libros más profundos de las Escrituras. Es un libro donde hay mucha doctrina, mucha enseñanza. Si usted se toma un tiempo y deja su celular ahí tranquilo y se pone a oír la palabra de Dios, estoy seguro que será de gran bendición para su vida. Dice la Escritura, Romanos capítulo 1, ponga mucha atención que aquí hay pasajes impactantes. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Aquí tenemos a Pablo, era perseguidor de la iglesia, era religioso, no tenía conocimiento de Dios, simplemente seguía reglas, religiones. Imagínense, perseguía a los cristianos, dio su voto cuando mataron a Esteban, pero Dios lo transformó. Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo y Jesucristo transformó su corazón y se convirtió en el gran apóstol Pablo por la gracia de Dios. Seguimos, versículo 3. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. No tenemos tanto tiempo ni hay tanta atención en este lugar para hacer un estudio tan profundo, pero solamente en ese versículo hay muchos detalles. Cuando dice Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, está hablando de que todo se refiere a Cristo. Está hablando que Jesucristo es ese Mesías prometido. Es Dios que vino en forma de hombre para pagar por nuestros pecados y ofrecerse Él mismo en sacrificio vivo. Entonces el Evangelio se refiere a Jesucristo, no a una religión, no se refiere a María, no se refiere a profetas por aquí y por allá, se refiere a Jesucristo. Toda la gloria, la honra y la alabanza es a Jesucristo y solamente a Él. Que vino del linaje de David según la carne, y esto es súper importante. Recuerden cuando leímos en Juan, el ciego decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque estaba profetizado que el Mesías iba a venir de la tribu de Judá y que iba a ser del linaje de esa descendencia de David. Por eso es que le decían hijo de David. Pero acuérdese que todo se refiere a Cristo, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Y la resurrección que la hablamos en Juan capítulo 20, un hecho poderoso que confirma a Jesucristo como único y verdadero Dios, quien tiene poder sobre la muerte, solamente Jesucristo. Seguimos leyendo, qué poderoso el Evangelio de Juan. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para
para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Seguimos leyendo versículo 5, Romanos capítulo 1. Por medio de él, hablando de Jesucristo, recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí en esta parte es más que claro. Pablo aquí está hablando a los romanos. Los romanos no eran el pueblo de Israel, eran considerados los gentiles. Y Dios levantó a Pablo como apóstol. Convirtió a Pablo como apóstol a los gentiles. Y ese es el mensaje para todos nosotros, los que estamos aquí, que hay gente que es de Centroamérica, hay gente que es de Cuba, hay gente que es de Haití y de muchos otros países. Estamos aquí, pero en Cristo Jesús somos llamados a ser reconciliados con Él, con Dios, por medio de Jesucristo. Dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Todos nosotros somos llamados a ser santos por la santidad que es en Cristo Jesús. No es que usted tiene que ser perfecto, usted lo que tiene que ser es obediente a la palabra de Dios. Jesucristo es quien nos santifica, en el nombre de Jesús. Seguimos leyendo la palabra de Dios, Romanos 1, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dios, a quien sirvo en mi espíritu, anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Mire qué poderoso. ¿Cómo puede usted servir a Dios anunciando el evangelio de su Hijo? Y eso es lo que hacemos aquí en esta mañana, anunciar el evangelio de Cristo, porque eso agrada a Dios y Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dice orando siempre. Por eso es que aquí oramos también a veces. A veces yo me doy cuenta que por ahí se paran los brujos, pero no me importa, porque el evangelio es poder de Dios y Cristo está por encima de todo principado, potestad. Todo gobernador de las tinieblas se sujeta a Jesucristo. Seguimos leyendo: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gloria y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dios, a quien sirvo en mi espíritu anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Aquí Pablo está hablando claro el deseo que él tiene de ir a ver a esas personas a las que le está escribiendo, y quiere que ellos crezcan en fe. Y él dice, para ser confortados, porque no hay mayor gozo que ese, de que las personas vengan a Cristo, conozcan a Cristo, y de que las personas crezcan en el camino del Señor. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, para tener también entre vosotros
algún fruto. Y eso es lo que hacemos en esta mañana, orar, predicar, invitar a la iglesia para ver si tenemos algún fruto. Un fruto agradable delante de Dios, una persona que se convierte a Cristo, que empieza a crecer en Cristo, pero necesita leer la palabra de Dios, orar y congregarse en una iglesia. Como lo he tenido entre los demás gentiles, pero ahora he sido estorbado. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy teutor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo le está escribiendo a los romanos, un pueblo que son los gentiles, y está escribiendo una carta porque él va para allá, va para Roma a predicar Pablo. Y voy a terminar esta primera parte con estos dos versículos a continuación que son poderosos. Dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Y aquí está clara la palabra. Hay mucha gente que se avergüenza del evangelio, pero dice la escritura que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si usted cree, el evangelio va a ser poder de Dios. Pero creemos cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, que es el único y verdadero. Le doy gracias a Dios en esta mañana. Vamos a poner una alabanza. Vamos a continuar con la segunda parte, donde Pablo empieza a exponer un juicio de la humanidad ante Dios. Quédese tranquilo y escuche que Dios quiere hablar a su vida en esta mañana. Que Dios le bendiga. Escuche esta alabanza y ya continuamos en unos momentos. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Y aquí Pablo, que es una persona muy letrada, una persona muy estudiosa. No crea, hay muchos religiosos que son estudiosos, tal vez no tienen el entendimiento, pero ellos estudian y estudian, aunque estén totalmente confundidos, como le pasaba a Pablo. Estaba totalmente confundido, hasta que él tiene un encuentro con Cristo, es que él entiende las Escrituras. Y eso pasa hoy en día a los religiosos, que estudian y estudian, y la gente se cree que sabe mucho, pero no saben nada. Porque si no tienen un encuentro con Cristo, el conocimiento es vanidad de vanidades. Y aquí Pablo va a hacer un juicio a la humanidad. Y va a presentar, Pablo, dice la Escritura, versículo 18. El título dice: la culpabilidad de la humanidad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Aquí Dios está hablando y le está dejando muy claro a los hombres que por medio de la creación nosotros podemos ver la gloria de Dios. La creación misma testifica de Dios. Por eso es que el día del juicio nadie puede decir: es que yo no sabía de Dios. ¿Cómo voy a saber de Dios? Pues la creación testifica de Dios. Y seguimos leyendo, dice: por tanto,
no tienes excusa, ya que habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y esto lo podemos ver con tantas teorías y filosofías que dicen no, que la Tierra se creó con una explosión y que las células se multiplicaron y un montón de locuras que hablan. Y la Escritura es clara, ya que dice, se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Y esto pasa mucho. En las universidades hay profesores, la gente estudia mucho, se creen que son muy inteligentes, pero les queda este versículo muy exacto. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí anda un montón de gente enferma de la mente, gente endemoniada, que se casan hombres con hombres y hablan de que la igualdad, de que la aceptación. No, no hay igualdad ni aceptación. Lo que pasa es que dice que Dios los entregó a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí el pasaje está más que claro. Hoy en día, cuánto se ha multiplicado, proliferado, se ha expandido el asunto este del homosexualismo. Hasta se lo quieren imponer a los niños en las escuelas. Ya no le enseñan a los niños como en los tiempos de nosotros cuando íbamos a la escuela, que la familia es el papá, la mamá y los hijos. Eso ya no lo enseñan en la escuela, ya enseñan la familia, pueden ser dos papás, pueden ser dos mamás, un papá y una mamá, y cualquier otra cantidad de mentiras, depravaciones y locura. Y ante Dios no hay justificación, porque la palabra es clara. Dice, deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, porque eso es una mentira y un engaño. Dios creó al hombre y creó a la mujer. Eso es lo que Dios creó. Esa es la verdad de Dios. Cualquier otro diseño es la mentira, el engaño, y tiene una consecuencia, por supuesto, y la Escritura lo dice. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hombres con hombres, promocionando el homosexualismo. Claro, por eso es que hay tanta enfermedad, muerte, suicidio, porque eso es el juicio de Dios. Cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Por eso es que recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Seguimos leyendo versículo 28. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están
atesorados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Eso es lo que está diciendo Dios de esta generación perversa, que andan promocionando, enseñando el homosexualismo en las escuelas. Pero eso es algo que es abominable ante Dios, totalmente reprobado. Seguimos leyendo versículo 29, versículo 28, vamos a leerlo nuevamente. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres. Esto es otra cosa que vemos en esta sociedad corrupta. Hoy en día los jóvenes, los niños cada vez le hacen menos caso a los padres. Y es triste. A veces los padres ya cuando son viejos los botan a las calles. Así está pasando en algunos países. Tengo una amistad que es predicadora allá en Nicaragua que siempre ora por eso. Hay muchos viejitos en los parques, en las paradas, porque las mismas familias los ha sacado. Los ven como una carga. Porque pasa eso, desobediente a los padres. La Escritura te manda a honrar a tus padres, a guardarlo, a bendecirlo, a estar pendientes de ellos. Dice la Escritura, y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies. Pero tristemente, eso es lo que le enseñan a los jóvenes en los colegios, porque el sistema educativo es un sistema caído. Inventores de males, dice la Escritura. Seguimos leyendo. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mira qué triste, sin misericordia. Eso lo podemos ver, los gobernantes. Los gobernantes se equivocan mucho con eso, no tienen misericordia. Yo estaba leyendo hoy en la Escritura, lo primero es Dios, después de Dios va la familia, después de la familia puede que vaya la nación, pero no puedes poner a la nación por encima de la familia, porque Dios creó primero la familia y después se crearon los países. Pero bueno, sabemos que en este mundo caído que vivimos hay injusticia, maldad. Que el Señor tenga misericordia, porque al que más se le ha dado, más se le demandará. Y los que han sido gobernantes de diferentes naciones van a pagar un precio más alto. Como dice la Escritura aquí, sin misericordia. Estos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Que el Señor tenga misericordia de este mundo caído en que estamos. Que el Señor tenga misericordia, porque el juicio de Dios viene. A veces vemos que se demora. A veces estamos clamando, pero el juicio de Dios viene. Y en su gran misericordia hay muchos tipos de juicios. Hay un juicio, el más grande de todos, por la salvación. ¿Recibiste a Cristo en tu corazón o lo negaste? Ese es el juicio más grande. Pero también hay otros juicios conforme a nuestras obras. Y los gobernantes van a dar cuenta. Todos aquellos que han tenido posición de eminencia, los primeros ministros,
Es triste ver países grandes, con muchos recursos, empobrecidos porque se han entregado a la corrupción, a la mentira, han negado a Dios. Hay dos países grandes, con muchos recursos, y hoy en día son países empobrecidos. Ejemplo, le voy a dar los dos ejemplos. El país de Venezuela y el país de Irán. Dos países grandes, con muchos recursos, tienen petróleo para venderle a todo el mundo y están empobrecidos porque se han entregado a la mentira, a la inmundicia. Han hecho pacto con las tinieblas. No, podemos ver países pequeños también si quieren, no hay que ir tan lejos. Ahí está Cuba, país pequeño, no importa si es pequeño o grande, también ha hecho pactos de demonio. Haití también, y muchos otros. La lista es grande. Que el Señor tenga misericordia. Pero acuérdese que lo más importante es Cristo. Lo más importante es que usted le entregue su vida a Cristo. Si usted le entrega su vida a Cristo, usted ha ganado. Usted ha ganado. Porque su recompensa es grande en los cielos. La Escritura dice que cosa que oído no oyó, ni ojo vio, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Reciba a Cristo y va a vivir con gozo. Aún en medio de la escasez, usted puede tener gozo si está con el Señor. Pero lo contrario, el versículo famoso de Mateo 16:26, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y ahí está mucha gente con mucho dinero, pero tienen una vida miserable y al final van a perder su salvación si no se arrepienten. El mensaje de esta mañana es claro. Primero, hay un evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Toda la Escritura se refiere a Él, es para Él, para la gloria de Él, el Evangelio de Jesucristo. Después hablamos de que no nos debemos avergonzar del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Y también vino la culpabilidad de la humanidad. La humanidad está apartada de Dios. No es justo ni aun uno. No es justo, no hay pretexto. Dios se revela por medio de la creación. Dios se revela por medio de la creación. No hay pretexto. No podemos tener pretexto de que no sabíamos que existía Dios, porque sí existe. Que el Señor tenga misericordia. Busquemos de Cristo, que es la única esperanza para este mundo caído. Mire, ya entró en guerra Israel con Irán. Israel es el reloj de Dios. Le guste o no le guste, Israel es el pueblo de Dios. Que son perfectos, obviamente que no son perfectos. Pero Israel es el pueblo de Dios. El juicio del Señor está a la puerta. Busque de Jesucristo, porque Él es la vida. Quiero vivir en un mundo justo. Cuando Cristo venga y reine por 1000 años, dice que va a ser un reinado justo. Es el único. Ningún gobernante puede alcanzar un nivel de justicia perfecta, no existe. Solamente Jesucristo lo puede hacer. Vamos a escuchar otra alabanza. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Si quiere venir para orar por usted, venga, con mucho gusto oramos. Dele gracias a Dios porque tiene vida, tiene salud. Yo tengo un familiar ahí en el hospital. He ido al hospital varias veces esta semana
Y es triste, hay muchos viejitos ahí, a lo mejor tienen dinero, no sé, a lo mejor, pero son viejitos que están en una cama que posiblemente le quede poco tiempo. A lo mejor usted está aquí esperando por trabajo y cree que no tiene nada, pero sí tiene juventud, tiene salud. Lo que tiene que hacer es entregar su vida a Cristo y caminar con Él, y Él va a hacer, Él va a obrar en su vida. Hay gente que está mal, realmente mal, que le queda poco tiempo. Pero yo estoy aquí para hablar en esta mañana y decirle que Cristo es la esperanza para todas las naciones. Jesucristo de Nazaret, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea toda la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Escucha esta alabanza. Vamos a estar aquí un rato. Si quiere venir para que oremos, si quiere ir a una iglesia, con gusto le damos la dirección. Pero usted tiene que tomar la decisión. Ante Dios no nos podemos justificar, pero Él nos ama y ha dado a Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor le bendiga.